Probablemente pienses en los conventos medievales como lugares serenos de oración, devoción y votos sagrados. Pero, ¿y si te dijera que detrás de los fríos muros de piedra de estos supuestos santuarios sagrados se escondían oscuros secretos, secretos que la historia intentó enterrar? Esta no es la historia de fe y pureza que te enseñaron. Esta es la historia de la decepción, los deseos prohibidos y vidas atrapadas en las sombras de la hipocresía. Imagina a una joven llamada Isabela, viviendo en la Inglaterra del siglo XII. Con solo 14 años, fue enviada a un convento, no por un llamado divino, sino porque su familia no pudo conseguirle un matrimonio adecuado. Para Isabela, las imponentes puertas del convento no eran una entrada hacia la iluminación espiritual, eran el umbral de una prisión disfrazada de paraíso. Cuando las pesadas puertas de madera se cerraron chirriando detrás de ella, el corazón de Isabela latía con fuerza, lleno de miedo y curiosidad. Le habían contado historias de jardines pacíficos, hermanas cantando himnos en perfecta armonía y días llenos de oración y reflexión. Pero la realidad era muy diferente. En cuestión de días, notó cosas extrañas, susurros apagados en los pasillos, miradas secretas entre la abadesa y ciertos visitantes masculinos, y puertas cerradas con llave que solo se abrían bajo la oscuridad de la noche. Había una regla no escrita en el convento. Lo que sucedía detrás de esos muros permanecía oculto, enterrado bajo capas de rituales y silencio. El convento no era solo un lugar para la oración, era un mercado de poder. Nobles, clérigos e incluso soldados visitaban el lugar, no en busca de consejo espiritual, sino de placeres prohibidos por la misma iglesia que decían servir. Las jóvenes como Isabela eran presas fáciles, aisladas del mundo exterior, sin nadie a quien acudir, sin escapatoria. Isabela pronto descubrió que muchas de las monjas no estaban allí por elección. Algunas eran hijas de familias deshonradas, otras eran viudas rechazadas por la sociedad, y muchas eran víctimas de circunstancias fuera de su control. El convento era su único refugio, pero venía con un precio. La rutina diaria era brutal. Se despertaban antes del amanecer, con el aliento visible en el aire helado, obligadas a rezar durante horas en fríos suelos de piedra. Sus manos estaban agrietadas por las interminables tareas: fregar, coser y cuidar los jardines. Pero no era el trabajo físico lo que las rompía, era el control sofocante sobre sus mentes y cuerpos. Los deseos prohibidos no desaparecían con los votos de castidad. La naturaleza humana no cede ante reglas grabadas en piedra. Para suprimir sus instintos naturales, algunas monjas recurrían a medidas extremas: autoflagelación, ayuno hasta colapsar o bañarse en agua helada durante el invierno, con la esperanza de que el frío apagara el fuego interior. Isabela lo presenció todo. La fachada de santidad se desmoronaba con cada día que pasaba. Vio los moretones ocultos bajo los hábitos, las lágrimas secadas en rincones oscuros y los gritos silenciosos grabados en los rostros de quienes ya habían perdido la esperanza. Pero la oscuridad no terminaba con la represión. Algunos conventos eran centros de corrupción. El dinero cambiaba de manos discretamente, comprando favores y silenciando disidentes. Los visitantes adinerados pagaban por consejos privados con las monjas más jóvenes, sus monedas una burla a los votos supuestamente sagrados. Isabela aprendió que la pureza podía comprarse y perderse en un abrir y cerrar de ojos. Una vez escuchó una conversación entre la abadesa y un comerciante local, negociando el precio para un encuentro especial con una novicia que acababa de llegar. La joven aún no sabía su destino, todavía sonreía.
sin ser consciente de los horrores que la esperaban. Esa imagen persiguió a Isabela, un recordatorio de lo fácil que era vender la inocencia. No todas las monjas aceptaban ese destino en silencio. Algunas se rebelaban de pequeñas maneras desafiantes, escondiendo cartas, escapando en la oscuridad de la noche o incluso intentando huir. Pero escapar tenía sus riesgos. Si las atrapaban, los castigos eran severos: aislamiento en celdas frías, humillación pública o algo peor. Algunas nunca regresaban, sus nombres borrados de los registros del convento como si nunca hubieran existido. El miedo no era solo al castigo, era el miedo a ser olvidadas, a convertirse en otra sombra sin nombre perdida dentro de los muros de piedra. Isabela sentía ese miedo todos los días, un peso que presionaba su pecho, asfixiando su espíritu. Una noche, incapaz de dormir, deambuló hasta la capilla. Las velas parpadeaban, proyectando sombras largas y temblorosas. Allí encontró a la hermana Agnes, una monja mayor de ojos vacíos, susurrando oraciones que sonaban más a súplicas de misericordia. Hablaron en voz baja, y por primera vez, Isabela escuchó la verdad. Agnes había estado en el convento durante más de 20 años. Le contó a Isabela sobre las chicas que habían desaparecido, los entierros secretos en el jardín y los niños prohibidos nacidos en cámaras ocultas. Este lugar, susurró Agnes, con la voz temblorosa, no es un santuario. Es una tumba donde las almas son enterradas antes que sus cuerpos. Isabela sintió que su mundo se derrumbaba. Las historias que le habían contado sobre la fe y la salvación eran mentiras tejidas para ocultar la podredumbre subyacente. Pero el conocimiento era tanto una maldición como un arma. No podía dejar de ver la verdad, pero podía elegir qué hacer con ella. Si crees que esta historia es inquietante, espera. Hay mucho más que la historia intentó borrar. ¿Qué pasó con Isabela? ¿Qué secretos descubrió que ni siquiera la iglesia pudo ocultar para siempre? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. ¿Alguna vez has cuestionado las historias que nos cuenta la historia? No olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y compartirlo con alguien que se atreva a mirar más allá de la superficie. La próxima parte de la historia de Isabela revelará verdades aún más oscuras. Mantente atento. Después de aquella noche en la capilla, Isabela ya no podía ver el convento con los mismos ojos inocentes. Los muros parecían susurrar secretos y cada sombra se sentía más pesada, como si llevara el peso de los pecados cometidos en su interior. Se volvió más observadora, su curiosidad crecía junto con su miedo. Necesitaba conocer la verdad, no solo por ella misma, sino por las otras chicas atrapadas en esta prisión silenciosa. Durante el día, el convento seguía una rutina rígida, diseñada para agotar tanto el cuerpo como la mente. Oraciones al amanecer, horas de trabajo, breves comidas en silencio y más oraciones hasta el anochecer. Pero era en la oscuridad cuando el verdadero rostro del convento se revelaba. Ocultos bajo los cantos y los himnos, había rituales que desafiaban todo lo que Isabela había aprendido sobre la fe y la pureza. Descubrió un pequeño pasadizo oculto detrás de la capilla, cuya entrada estaba escondida bajo una piedra suelta cerca del altar. Una noche, impulsada por partes iguales de miedo y desafío, se escabulló de su celda y se adentró en el oscuro pasadizo. El túnel estrecho olía a tierra húmeda y podredumbre, sus paredes frías y ásperas bajo sus temblorosos dedos. Al final del corredor, Isabela encontró una cámara oculta iluminada débilmente por velas parpadeantes. Lo que vio allí la dejó helada. Un grupo de monjas, incluida la abadesa, estaba de pie en círculo, sus rostros extrañamente serenos. En el centro había una joven novicia, con las manos atadas
y los ojos llenos de terror. El ritual no era una oración ni una bendición, era algo completamente diferente. La abadesa hablaba en latín, su voz baja y autoritaria, invocando no el nombre de Dios, sino algo más oscuro. Las velas proyectaban sombras largas y distorsionadas, y el aire se volvía espeso, con una energía opresiva que dificultaba la respiración. Isabela se dio cuenta de que estos no eran ritos sagrados, sino actos de control, sumisión y miedo disfrazados de devoción. El ritual terminó abruptamente cuando la novicia colapsó en el suelo, su cuerpo temblando. Las monjas la llevaron sin decir una palabra, desapareciendo en el laberinto de túneles bajo el convento. Isabela se retiró, con el corazón latiendo con fuerza y la mente llena de preguntas. ¿Era esto en lo que se había convertido la fe? ¿Una máscara para ocultar la crueldad y la corrupción? En los días siguientes, Isabela notó cambios en la novicia. Sus ojos, antes brillantes, estaban apagados, su espíritu roto. Se movía como una sombra, en silencio y vacía. Isabela intentó hablar con ella, pero la chica solo susurró: «Me quitaron la voz». La realización golpeó a Isabela con fuerza. Esto no se trataba solo de control físico. El convento buscaba borrar identidades, despojar a estas mujeres de todo lo que las hacía humanas. Era un sistema construido sobre el miedo, diseñado para crear recipientes perfectos y obedientes, pero no todas estaban rotas. En rincones secretos, pequeños actos de rebelión brillaban como frágiles llamas. Algunas monjas dejaban mensajes ocultos tallados en las paredes de piedra, símbolos de esperanza, advertencias codificadas y gritos silenciosos de ayuda. Isabela encontró uno de estos mensajes detrás de un ladrillo suelto en la lavandería. La verdad vive en las sombras. Decidida a descubrir más, comenzó a explorar el convento por la noche, su miedo cediendo ante una necesidad ardiente de respuestas. Descubrió habitaciones ocultas llenas de libros prohibidos, textos antiguos que hablaban de herejías y prácticas que la Iglesia había condenado hacía mucho tiempo. Entre ellos, había un diario que pertenecía a una monja llamada Hermana Elira, escrito décadas antes del tiempo de Isabela. Las palabras de Elira revelaban una historia de abuso, manipulación y rituales oscuros disfrazados de ritos religiosos. Hablaba de pactos secretos entre la abadesa y hombres poderosos del mundo exterior, intercambiando favores, riqueza e influencia a cambio de silencio. El diario describía cómo algunas chicas eran vendidas a familias nobles, disfrazadas de sirvientas espirituales, mientras que otras simplemente desaparecían sin dejar rastro. La última entrada del diario heló la sangre de Isabela. «Temo que saben que he escrito esto. Si alguien encuentra estas palabras, no confíes en la abadesa. Lleva una cruz, pero su corazón pertenece a algo mucho más oscuro». Isabela entendió entonces que la podredumbre dentro del convento no era un caso aislado, era parte de una red de corrupción que se extendía más allá de estos muros de piedra, infectando la misma institución que supuestamente debía proteger y guiar a los fieles. El silencio de la Iglesia no era ignorancia, era complicidad. Una tarde, mientras Isabela regresaba de su búsqueda secreta, fue descubierta por la hermana Agnes, pero en lugar de regañarla, Agnes simplemente asintió. «Lo has visto ahora, ¿verdad?», susurró. «Una vez que lo sabes, nunca puedes dejar de verlo». Agnes reveló que había sido parte de un pequeño grupo de monjas que intentaron exponer los actos de la abadesa años atrás. La mayoría de ellas desaparecieron, enviadas a otros conventos, encarceladas o algo peor. Agnes sobrevivió porque fingió haberse rendido, convirtiéndose en otra sombra silenciosa. Pero nunca dejó de esperar que alguien lo suficientemente valiente continuara la lucha. Juntas,
Comenzaron a planear. No podían escapar, no todavía, pero podían reunir pruebas, encontrar aliadas entre las otras monjas y tal vez, solo tal vez, enviar un mensaje más allá de los muros del convento. El riesgo era inmenso. Si las atrapaban, el castigo sería la muerte o algo peor. El corazón de Isabela ardía con miedo y determinación. Había sido enviada a este lugar para ser olvidada, pero se negó a desaparecer. La verdad era algo peligroso, pero también poderosa, y estaba lista para empuñarla. ¿Qué harías tú si descubrieras secretos tan horribles? ¿Arriesgarías todo para exponer la verdad? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. No olvides darle like, suscribirte y quedarte con nosotros para la próxima parte de la historia de Isabela, donde las sombras se vuelven más oscuras y las apuestas mortales. Los días que siguieron se sintieron más pesados para Isabela. Cada oración susurrada, cada vela parpadeante en la oscuridad, parecía un tenue eco de algo siniestro oculto bajo los rituales sagrados. Ella y la hermana Agnes se convirtieron en cómplices silenciosas, intercambiando miradas sutiles durante las comidas y dejando mensajes codificados escondidos debajo de tablas sueltas del suelo o dentro de libros huecos. Su rebelión había comenzado, no con espadas ni declaraciones ruidosas, sino con frágiles fragmentos de verdad cosidos en las sombras. La primera misión de Isabela era simple, pero peligrosa: averiguar a dónde llevaban a las monjas desaparecidas. Los rumores que susurraban por los pasillos de piedra sugerían la existencia de cámaras ocultas debajo del convento, lugares que incluso la mayoría de las hermanas desconocía. Solo la abadesa y su círculo más cercano tenían acceso, monjas cuya lealtad había sido comprada o quebrada. Una noche de tormenta, cuando los truenos enmascaraban los crujidos de la antigua madera y la piedra, Isabela se escabulló de su celda. Con una llave de hierro robada en secreto de la cocina, abrió una puerta estrecha cerca de la capilla que siempre había permanecido cerrada. La puerta se abrió con un gemido, revelando una escalera de caracol que descendía a la oscuridad. El aire se volvía más frío a medida que bajaba, cada paso resonando como tambores distantes en el silencio. Al llegar al fondo, Isabela se encontró en un laberinto de túneles. Las paredes estaban húmedas, talladas rudamente en la tierra, iluminadas solo por débiles destellos de antorchas moribundas. Siguió el tenue sonido de voces, bajas, apagadas y llenas de urgencia. Oculta detrás de un pilar desmoronado, se asomó hacia una sala débilmente iluminada. Lo que vio hizo que la sangre se le helara. Varias jóvenes monjas, con las muñecas atadas, estaban sentadas en silencio contra la pared. Sus rostros estaban demacrados, los ojos vacíos de miedo y agotamiento. De pie sobre ellas estaba la abadesa misma, su rostro severo iluminado por el resplandor de un farol. Pero no estaba sola. A su lado había dos hombres, extranjeros. Su vestimenta era demasiado fina, su comportamiento demasiado casual para los terrenos sagrados de un convento. No estaban allí para rezar. Isabela escuchó atentamente. La abadesa hablaba de entregas y pagos. Sus palabras eran afiladas y transaccionales. Estaba claro que esas chicas no estaban siendo castigadas por desobediencia. Eran mercancía, intercambiadas como posesiones. La realización golpeó a Isabela como una daga. El convento no era solo una prisión, era un mercado. Sintió su corazón latiendo con fuerza, la respiración superficial por la rabia y el terror. Quería gritar, irrumpir y luchar, pero sabía que debía contenerse. Esta era una guerra que se luchaba con susurros, no con gritos. Memorizó cada detalle, los rostros, las voces, las puertas, antes de deslizarse de nuevo hacia las sombras.
Al día siguiente, mientras el sol arrojaba un calor engañoso sobre los fríos muros de piedra, Isabela compartió lo que había visto con la hermana Agnes. El rostro de la monja mayor se oscureció, pero asintió solemnemente. «Necesitamos pruebas», susurró. «Las palabras pueden ser negadas, pero la evidencia habla más fuerte que las oraciones». Así comenzaron su trabajo peligroso, reuniendo fragmentos de pergaminos con mensajes codificados, robando pequeños objetos de la cámara de la abadesa que la vinculaban con los hombres del exterior, e incluso registrando los nombres de las chicas desaparecidas. Era como construir un frágil puente sobre un abismo sin fondo, cada pieza precariamente equilibrada entre la esperanza y la perdición. Pero la rebelión genera sospechas. La abadesa sintió la inquietud, aunque no pudo identificar su origen. Apretó su control sobre el convento, aumentando los castigos, imponiendo reglas más estrictas y vigilando a las monjas con la agudeza de un halcón. El miedo se convirtió en el aire que respiraban. Una tarde, durante las oraciones vespertinas, la hermana Agnes no regresó a su lugar de encuentro habitual. Isabela esperó, con el corazón latiendo con fuerza en la oscuridad. Pasaron horas. Finalmente, incapaz de soportarlo, se escabulló hacia la celda de la monja mayor. Estaba vacía, sin señales de lucha, pero algo se sentía mal. Un simple trozo de tela rasgada y manchado de sangre yacía en el suelo. El mundo de Isabela giró. Agnes había sido atrapada. A la mañana siguiente, la abadesa anunció a todo el convento que la hermana Agnes había sido transferida a otro monasterio para deberes especiales. Pero Isabela sabía la verdad. Vio los moretones en la muñeca de la abadesa, la calma forzada en su voz. Agnes no había sido transferida, había desaparecido. El dolor amenazaba con ahogar a Isabela, pero debajo de él ardía un nuevo fuego, ira. Habían silenciado a Agnes, pero no a la rebelión. Isabela estaba sola ahora, pero ya no tenía miedo. Había visto demasiado, había perdido demasiado. No había vuelta atrás. Esa noche, regresó a los túneles, esta vez no solo para espiar, sino para encontrar a Agnes, o lo que quedara de ella. Navegó por el laberinto de memoria, el corazón acelerado con cada paso. Llegó a la sala donde había visto a las chicas atadas antes, pero ahora estaba vacía. Las antorchas ardían más bajas, proyectando sombras inquietantes sobre la piedra húmeda. Notó algo, una corriente de aire proveniente de una pared que parecía ligeramente diferente a las demás. Una puerta oculta, con manos temblorosas, la empujó. Lo que encontró fue peor que sus peores temores. Era una pequeña cámara, más parecida a una cripta. En la tenue luz, vio los contornos de cuerpos, algunos recientes, otros largamente descompuestos, chicas que habían desaparecido sin dejar rastro. Y en la esquina, desplomada contra la pared, estaba Agnes. Sus ojos estaban cerrados, su rostro magullado y pálido, pero estaba viva. Apenas, Isabela corrió a su lado, ahogando un sollozo. Los ojos de Agnes se abrieron brevemente, débiles pero desafiantes. «Me encontraste», susurró, su voz apenas audible. «Bien, bien». Isabela quería llorar, gritar, pero no había tiempo. Arrastró a Agnes fuera de la cámara, el corazón latiendo con igual partes de miedo y determinación. Llegaron de regreso a la celda de Isabela justo antes del amanecer. Agnes estaba demasiado débil para hablar mucho, pero logró decir una cosa: «Exponlos». Eso se convirtió en la misión de Isabela. No podía salvar a todos, pero podía contar sus historias. Reunió todas las pruebas que habían recolectado, escribió los nombres de las chicas desaparecidas, las fechas, los detalles. Contrabandeó los documentos a través de un comerciante visitante.
sobornándolo con lo único que le quedaba, un collar que su madre le había dado antes de ser enviada al convento. Pasaron semanas sin noticias, sin señales de que al mundo exterior le importara siquiera. Pero una mañana, el sonido de caballos resonó en los terrenos del convento. No eran los nobles ni los comerciantes habituales, sino soldados, liderados por un obispo de rostro severo. Irrumpieron en el convento, registrando cada habitación, cada túnel. La abadesa fue arrastrada desde su cámara, gritando sobre mentiras y conspiraciones. Isabela observó en silencio, su corazón latiendo con fuerza. Habían ganado, o eso pensaba, porque incluso cuando la abadesa fue llevada, incluso cuando los soldados desenterraron las tumbas ocultas, Isabela sabía la verdad. Este era solo un convento entre muchos. La corrupción se extendía más profundamente que los túneles bajo sus pies. La rebelión apenas había comenzado. Si esta historia te atormenta, compártela. Haz que otros sepan lo que la historia intentó ocultar. Deja tus pensamientos en los comentarios, suscríbete a nuestro canal y dale like a este video. Porque la verdad merece ser escuchada, incluso cuando está enterrada en los lugares más oscuros. El día en que llegaron los soldados debería haber sido una victoria. La abadesa se había ido, arrastrada con cadenas, sus gritos resonando por los pasillos de piedra que alguna vez gobernó con mano de hierro. Las cámaras ocultas fueron expuestas, los cuerpos desenterrados y la verdad derramada como sangre de una herida abierta. Pero para Isabela, la victoria se sentía vacía. Se quedó de pie bajo la fría luz de la mañana, observando cómo los soldados se llevaban los vestigios del horror. Huesos, documentos e incluso las cadenas oxidadas que usaban para encarcelar a quienes se habían atrevido a resistir. La hermana Agnes fue llevada a la enfermería, su cuerpo demasiado frágil para soportar el tormento que había sufrido. Isabela se sentó a su lado, sosteniendo su mano delicada, esperando que el calor del contacto humano pudiera de alguna manera reparar lo que estaba roto. Los ojos de Agnes se abrieron brevemente. Su voz era poco más que un susurro, pero sus palabras cortaban más profundo que cualquier cuchilla. Lo lograste, pero volverán. El mal no muere, se oculta. Isabela sabía que tenía razón. La corrupción no estaba confinada a esos muros de piedra, estaba profundamente arraigada en la propia institución que se suponía debía protegerlas. La Iglesia había enviado soldados, pero no por compasión. Era control de daños, limpiar un desastre demasiado grande para ignorar. En los días siguientes, el convento se transformó en un sitio de investigación. Obispos, sacerdotes y funcionarios llegaron, vestidos con sus impecables túnicas, sus cruces brillando bajo la luz del sol. Interrogaron a las monjas sobrevivientes, garabatearon notas en libros encuadernados en cuero e hicieron discursos sobre justicia y redención. Pero detrás de sus rostros solemnes, Isabela vio algo más: miedo. No el miedo a Dios, sino el miedo a la exposición. No les importaban las chicas que habían sufrido y muerto. Les importaba el escándalo, la mancha en su preciosa institución. Isabela fue llamada a testificar ante un panel de funcionarios de la iglesia. Se paró en un gran salón, con las paredes adornadas con símbolos sagrados, enfrentándose a hombres que afirmaban ser la voz de Dios. Le pidieron que contara lo que había visto, lo que había hecho. Les contó todo. Habló de los túneles ocultos, de los rituales prohibidos, de las vidas intercambiadas y de las tumbas bajo el convento. Dio nombres, recitó fechas y describió rostros grabados en su memoria como cicatrices. Pensó que la verdad la liberaría. Pero cuando terminó, la sala cayó en un pesado silencio. Los obispos se miraron entre sí,
sus rostros sin mostrar emoción alguna. Entonces, uno de ellos, un hombre mayor de ojos grises y fríos, se inclinó hacia adelante. ¿Esperas que creamos que un convento entero operaba con tal depravación sin el conocimiento de la Iglesia? Isabela sintió que el estómago se le encogía. Se dio cuenta entonces de que esto no era un juicio por justicia. Era una actuación, un espectáculo cuidadosamente montado para contener el escándalo. No era una testigo. Era un problema que necesitaba ser gestionado. El veredicto llegó rápidamente. La abadesa fue declarada culpable de fallos morales individuales, pero la Iglesia negó cualquier responsabilidad institucional. El convento sería cerrado y las monjas sobrevivientes reubicadas en otros monasterios. En cuanto a Isabela, le dieron una opción: silencio o exilio. Eligió el exilio. Se fue del convento sin nada más que la ropa que llevaba puesta y una pequeña bolsa de cuero que contenía el rosario de la hermana Agnes. Agnes no sobrevivió mucho después del juicio. Su cuerpo había sido demasiado dañado, pero su espíritu ardió hasta el final. Isabela la enterró en una tumba sin nombre, fuera de los muros del convento, lejos de las sombras que habían consumido sus vidas. Durante semanas, Isabela deambuló de aldea en aldea, su corazón cargado de dolor e ira. Contó su historia a cualquiera que quisiera escucharla. Algunos le creyeron, la mayoría no. La versión de la Iglesia ya se había extendido y la gente prefería la comodidad de las mentiras al malestar de la verdad. Pero no se detuvo. Escribió su historia, no solo en papel, sino en los corazones de aquellos que conoció. Huérfanos, marginados, mujeres que habían sido silenciadas por un mundo que valoraba la obediencia más que la verdad. Se convirtió en un fantasma en la historia de la Iglesia, un nombre susurrado con miedo y reverencia. Años después, una noche fría mientras la lluvia golpeaba contra las contraventanas desgastadas de su pequeña cabaña, alguien llamó a su puerta. Abrió y encontró a un joven, empapado y tembloroso, sosteniendo un paquete bajo su capa. Sus ojos, aunque nublados por el miedo, tenían una chispa de algo familiar. Desafío. «Tú eres Isabela», dijo, su voz baja, como si pronunciar su nombre en voz alta fuera peligroso. Ella asintió, con el corazón apretado por el temor y la curiosidad. El joven reveló un fajo de pergaminos, manchados y desgastados por el viaje. «Estos son registros de otro convento. Está sucediendo de nuevo». Isabela contuvo la respiración. Había esperado, de manera ingenua, que su lucha hubiera marcado la diferencia. Pero el mal no desaparece. Se adapta. Tomó los papeles, sus dedos temblorosos mientras leía los horrores familiares. Chicas desaparecidas, rituales prohibidos, cámaras ocultas, nombres diferentes, lugares diferentes, pero la misma oscuridad. «Dijeron que sabrías qué hacer», susurró el joven. Por un momento, Isabela sintió el peso de sus años, el agotamiento de luchar una batalla que parecía interminable. Pero entonces recordó las últimas palabras de Agnes: «Expónlos». La misión no había terminado con la caída de su convento. Apenas había comenzado. Reunió sus pocas pertenencias, una capa gastada, una pequeña daga oculta en su bota y el rosario que una vez perteneció a Agnes. Guardó los pergaminos de forma segura bajo su brazo y miró al joven. «No huimos de la oscuridad», dijo suavemente. «Llevamos la luz hacia ella». Viajaron de pueblo en pueblo, recopilando susurros y uniendo verdades ocultas bajo siglos de mentiras. Cada historia que descubrieron era un hilo, y pronto tejieron un tapiz demasiado grande para ignorar. Sobrevivientes emergieron de las sombras, sus voces tímidas al principio, pero volviéndose más audaces con cada palabra pronunciada. Pero la Iglesia contraatacó. Tacharon a Isabela de hereje, acusándola de difundir blasfemias y mentiras.
Aparecieron carteles de "Se busca", con su rostro en cada aldea. Se ofrecieron recompensas por su cabeza. Pero por cada persona que intentaba capturarla, había otras que la ayudaban a esconderse, le daban de comer, la protegían y difundían sus palabras más lejos de lo que ella hubiera podido hacerlo sola. El movimiento creció, no con espadas, sino con historias. La verdad se convirtió en su arma, y era más poderosa que cualquier ejército. Una fatídica noche, Isabela se encontró acorralada en una capilla abandonada, rodeada de soldados enviados para silenciarla para siempre. Pero no suplicó, no huyó. Se mantuvo erguida, su voz firme mientras se enfrentaba a sus captores. «Pueden matarme», les dijo, con los ojos ardiendo de desafío, «pero no pueden matar la verdad». La arrastraron, y el mundo se volvió más oscuro por un tiempo, pero la oscuridad es temporal. La muerte de Isabela estaba destinada a ser un final, pero se convirtió en un comienzo. Sus escritos, sacados de contrabando por sus aliados, se difundieron por toda la tierra. Su historia, grabada en pergaminos frágiles y corazones más fuertes, encendió fuegos en lugares que la Iglesia no pudo apagar. Años después, los niños susurraban su nombre como símbolo de coraje. Las mujeres contaban su historia como un recordatorio de que el silencio no es el precio de la supervivencia. Y en rincones ocultos del mundo, talladas en muros de piedra y rayadas en viejas maderas, había 3 palabras que se negaban a desvanecerse. Expón la oscuridad. Si la historia de Isabela te ha llegado, no dejes que termine aquí. Compártela. Háblala. Haz que viva en tus palabras, en tus acciones y en tu desafío. Deja tus pensamientos en los comentarios a continuación. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal y pasa esta historia, porque la historia no la escriben quienes guardan silencio, la escriben aquellos que se atreven a hablar. Habían pasado años desde que Isabela se alejó de los muros en ruinas del convento que la había aprisionado y moldeado. El tiempo había dejado marcas en su rostro, pero no había apagado el fuego en su interior. Su historia era más que un recuerdo. Se había convertido en un legado, susurrado en aldeas, garabateado en diarios ocultos y llevado en el corazón de aquellos que se negaban a ser silenciados. Pero la historia tiene una forma peculiar de retorcer la verdad. En los grandes salones de la iglesia, el escándalo del convento fue enterrado bajo capas de decretos oficiales y discursos santurrones. La abadesa se convirtió en una pecadora anónima en registros polvorientos, sus crímenes reducidos a fallos morales, en lugar de la podredumbre sistémica que Isabela había luchado por exponer. La iglesia había ganado, o eso parecía. Sin embargo, la verdad no muere en silencio. Hace eco, creciendo con cada persona que se atreve a escuchar. Isabela se encontraba viviendo en las afueras de una ciudad bulliciosa, lejos de los sagrados salones donde una vez oró y sufrió. Se ganaba la vida como curandera, usando los fragmentos de conocimiento sobre hierbas que había aprendido de las monjas mayores, quienes le enseñaron más sobre la supervivencia que sobre la salvación. La gente venía a ella en busca de remedios, pero algunos venían por historias que la iglesia no quería que se contaran. Una fría noche, mientras la lluvia golpeaba suavemente las contraventanas gastadas de su pequeña cabaña, alguien llamó a su puerta. La abrió y se encontró con un joven, empapado y tembloroso, sosteniendo un paquete bajo su capa. Sus ojos, aunque nublados por el miedo, contenían una chispa de algo familiar, desafío. «Tú eres Isabela», dijo, con la voz baja, como si pronunciar su nombre en voz alta fuera peligroso. Ella asintió, sintiendo cómo su corazón se apretaba con una mezcla de temor y curiosidad. El joven reveló un fajo de pergaminos, manchados y desgastados por el viaje. «Estos son registros de otro convento. Está sucediendo de nuevo». Isabela contuvo la respiración.
Había esperado, ingenuamente, que su lucha hubiera marcado una diferencia. Pero el mal no desaparece, se adapta. Tomó los papeles, sus dedos temblorosos mientras leía los horrores familiares. Chicas desaparecidas, rituales prohibidos, cámaras ocultas, nombres diferentes, lugares diferentes, pero la misma oscuridad. Dijeron que sabrías qué hacer, susurró el joven. Por un momento, Isabela sintió el peso de los años, el cansancio de luchar en una batalla que parecía interminable. Pero entonces recordó las últimas palabras de Agnes. Expónlos. La misión no había terminado con la caída de su convento, apenas había comenzado. Reunió sus pocas pertenencias, una capa desgastada, una pequeña daga oculta en su bota y el rosario que una vez perteneció a Agnes. Guardó los pergaminos de forma segura bajo su brazo y miró al joven. No huimos de la oscuridad, dijo suavemente. Llevamos la luz hacia ella. Viajaron de aldea en aldea, recopilando susurros y uniendo verdades ocultas bajo siglos de mentiras. Cada historia que descubrieron era un hilo y pronto tejieron un tapiz demasiado grande para ignorar. Sobrevivientes emergieron de las sombras, sus voces tímidas al principio, pero volviéndose más audaces con cada palabra pronunciada. Pero la iglesia contraatacó. Declararon a Isabela hereje, acusándola de difundir blasfemias y mentiras. Aparecieron carteles de «Se busca», con su rostro en cada aldea. Se ofrecieron recompensas por su cabeza. Pero por cada persona que intentaba capturarla, había otras que la ayudaban a esconderse, la alimentaban, la protegían y difundían sus palabras más lejos de lo que ella hubiera podido hacerlo sola. El movimiento creció, no con espadas, sino con historias. La verdad se convirtió en su arma, y era más poderosa que cualquier ejército. Una fatídica noche, Isabela se encontró acorralada en una capilla abandonada, rodeada de soldados enviados para silenciarla para siempre. Pero no suplicó, no huyó. Se mantuvo erguida, su voz firme mientras enfrentaba a sus captores. «Pueden matarme», les dijo, con los ojos ardiendo de desafío, «pero no pueden matar la verdad». La arrastraron, y el mundo se volvió más oscuro por un tiempo, pero la oscuridad es temporal. La muerte de Isabela estaba destinada a ser un final, pero se convirtió en un comienzo. Sus escritos, sacados de contrabando por sus aliados, se difundieron por toda la tierra. Su historia, grabada en pergaminos frágiles y corazones más fuertes, encendió fuegos en lugares que la iglesia no pudo apagar. Años después, los niños susurraban su nombre como símbolo de coraje. Las mujeres contaban su historia como un recordatorio de que el silencio no es el precio de la supervivencia. Y en rincones ocultos del mundo, talladas en muros de piedra y rayadas en viejas maderas, había 3 palabras que se negaban a desaparecer. Expón la oscuridad. Si la historia de Isabela te ha llegado, no dejes que termine aquí. Compártela. Háblala. Haz que viva en tus palabras, en tus acciones y en tu desafío. Deja tus pensamientos en los comentarios a continuación. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal y comparte esta historia, porque la historia no la escriben quienes guardan silencio, la escriben aquellos que se atreven a hablar.